Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué bueno que están en Tepanclato en vivo. Programa por internet en la revista Tepanclato, difusión de la cultura, rumbo al bicentenario de la independencia y rumbo al centenario de la Revolución Mexicana. Hoy martes 24 de noviembre nos acompaña la licenciada María Eugenia Herrera. Ella es miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio. Un tema que nos va a encantar a todos, estoy seguro, una familia michoacana durante la Revolución. Antes de continuar, quisiera presentar a mi compañero que me hace favor de estar estos martes tan padres y que se va uno haciendo tanta cultura. Adelante, Gino, por favor. Gracias, buenas noches. Su servidor, licenciado Gino Alejandro García Miranda, como todos los martes, listos ya para aprender un poco más de la historia. Un tema muy interesante que ya verán por qué se les dice aquí por adelantado. Buenas noches. Buenas noches. Voy a permitirme decirle nuestros números telefónicos para hacer la presentación de usted. Inmediatamente pueden ustedes hablar por teléfono, pueden comunicarse con nuestra entrevistada, platicar con ella incluso, no solamente hablar por teléfono, también tenemos un correo, tepanclatoenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55648373. Para aquellas personas que nos están haciendo favor de estar viéndonos por primera vez, quiero que sepan que Tepanclato en Vivo es una revista jurídica que es del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, y que se viene difundiendo en febrero, el próximo mes de febrero del 2010, cumplimos 18 años difundiendo la revista en forma gratuita, maestra, en toda la República Mexicana. Para aquella gente que nos está haciendo a favor de vernos ahora por primera vez, me voy a permitir presentar a la maestra brevemente para que vean qué interesante su currículum, pero además este tema tan enriquecedor. La maestra María Eugenia Herrera Cuevas, profesora de educación primaria, experta en comunicación educativa en ENILCE, licenciada en periodismo y comunicación colectiva de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciada en Historia por la misma Casa de Estudios, diversos cursos, diplomados y eventos de capacitación en materias de Historia, Educación y Comunicación en México y en el extranjero. Trabajos en la Secretaría de Educación Pública, profesora de Educación Primaria, en la Dirección de Educación Indígena, encargada nacional de Radio Bilingüe y del Programa de Educación y Capacitación de la Mujer Indígena, diseñadora curricular de Educación Inicial y otros puestos más administrativos y técnicos. En la Dirección General de Relaciones Internacionales, participante en programas de desarrollo académico para profesores de Belice, Jamaica y Estados Unidos. En Conaculta, subdirectora de Desarrollo y Extensión Académicos en la OIT, diseñadora curricular y directora de programas de capacitación para personal de organización indígenas en Perú y Bolivia. Maestra, sea usted bienvenida y gracias por estar con nosotros, y a ver si nos explicara usted qué es la OIT, a toda la gente que nos está viendo y que no se quede con la duda, o que no nos quedemos con la duda. Bueno, sabemos que es la OIT, pero que la gente que está viéndonos sepa, pero además, maestra, darle la bienvenida. Sea usted bienvenida, buenas noches, maestra. Y quisiera empezar con el tema, una familia michoacana durante la Revolución. ¿Por qué ese tema, maestra? Una familia michoacana durante la Revolución. Adelante. Sí. Buenas noches, licenciado Enrique Gino. Bueno, para empezar, la primera pregunta, la OIT es desde luego la Organización Internacional del Trabajo, y participé como en 2 ocasiones durante unos 2 años por la experiencia que México tiene de trabajo con grupos indígenas, y que la OIT en ese momento, hace 15 años, no había iniciado ningún programa con indígenas de América Latina, y buscaron en México, que sabemos todos que tenemos un cierto liderazgo con programas para grupos indígenas. Me invitaron a mí particularmente para que pudiera diseñar algunos programas de capacitación con indígenas de 4 países de la zona andina, que en ese momento estaban precisamente iniciando con proyectos de asesoría y de capacitación a OIT. Bien, dicho esto, y la siguiente pregunta que tiene que ver por qué el tema, déjenme decirles que primero mi familia materna por parte de mi madre es de Michoacán,
Ellos, bueno, el artículo que escribo para la revista, para el libro de la Revolución Mexicana que publicamos en nuestro grupo, grupo de Clio, el tema tiene que ver básicamente con la revolución, y mi familia, mis abuelos, mi padre, digo, mi abuelo materno se casó con mi abuela justamente en 1911, y esta fecha, pues para México es una fecha muy especial, en tanto que sabemos que ya para entonces había empezado la Revolución Mexicana, y hace que invariablemente uno pueda hacer una correlación entre ambos eventos, ¿no? El evento macro, el nacional, que es del siglo XX, la Revolución Mexicana, pero que tiene sus particularidades muy específicas a nivel regional, a nivel estatal, pero también a nivel, digamos, muy particular en cada uno de los lugares del país, y que repercute indiscutiblemente también de manera personal en cada una de las personas que vivieron esa época. Sí considero que la Revolución Mexicana, no solamente yo creo que muchas personas, y la historia misma lo ha venido a constatar, sí fue un parteaguas dentro de lo que ha sido la historia de México, a nivel nacional, pero también de su gente. Yo creo que para la gente que la vive, sí podría pensarse que es una forma de vida antes de la Revolución y otra después de la Revolución. Pero también esta trayectoria dentro de estos años, que han de haber sido bastante específicos, bastante significativos, creo que es interesante analizarlos y ver justamente cómo repercutió en sus vidas. Por eso es que escogí el tema. Un poco es la historia de la Revolución Mexicana, pero desde la perspectiva familiar y personal de una familia que en este caso es la mía, pero que a final de cuentas pudo ser cualquier familia de cualquier punto de la República. Bien. Gino. Hombre, eso es muy interesante, y más aún porque Michoacán, muy en específico, tiene notas muy características de todas esas grandes épocas en la historia de México. Yo me refiero que hay un Michoacán que antes era, un Morelia que antes era Valladolid, ¿no es cierto? Sí. Con ciertas costumbres, ciertas tradiciones que se han ido arraigando. Un estudio sociológico sería interesantísimo acerca de cómo se mueve esa sociedad y lo que fue aportando para la Revolución Mexicana, en donde al recorrer ciertos pueblos todavía ve el efecto de la evasión de los impuestos por cada puerta y ventana en la época de Santana, donde están selladas puertas y ventanas en muchas de las casonas, casas muy oscuras, un cielo sumamente estrellado, un salir a eso de las 5 o 6 de la tarde por la leche a pie en los pueblos, o el encontrarse en camino en las plazas centrales, los hombres caminando en un sentido, las mujeres en otros. Son constantes muy importantes, pero también la forma en que ha evolucionado la familia. ¿Por qué? Porque ahí todavía se escuchaban historias de cómo se robaban a las mujeres como un requisito necesario para que hubiera ese matrimonio, ¿no? Porque no había una persecución para venganza, sino que había el reconocimiento. Efectos que nos han narrado muchos autores mexicanos a la hora de escribir alguna novela, son rasgos característicos de cada pueblo. Aquí estaríamos hablando de un pueblo muy en especial, ¿es Yurécuaro? Así es, Yurécuaro. Nos gustaría escuchar esa parte de aportación por parte de Yurécuaro a la Revolución Mexicana. Muy bien, yo creo que quizá para empezar podríamos ver en la pantalla un mapa, porque Yurécuaro ahora es una ciudad, considero que importante, pero quizá muchos de los que nos estén escuchando, viendo, no sepan exactamente dónde queda. Yurécuaro es ahora una ciudad que queda justamente en el límite norte del estado de Michoacán. Está en la vera del río Lerma, que antiguamente, si nos remontamos a la historia de Yurécuaro en tiempos prehispánicos, el río Lerma, se acordarán todos ustedes que marcaba un poco el límite con lo que era la zona chichimeca. O sea, el imperio purépecha, que estaba más al sur, o sea, en la parte centro del estado de Michoacán, dominaba todo lo que es la parte ahora del estado, pero su límite mismo
con lo que eran las tribus bárbaras, la marcaba este río. Tenía destacamentos en diversas partes del río, justamente para evitar las incursiones de lo que eran los grupos chichimecas que estaban más al norte. Yurecuaro entonces es un pueblo, o fue un pueblo que va a surgir justamente a la vera del río, y el río va a tener una influencia muy importante en toda su vida, tanto la económica como la vida cotidiana de la gente que ahí vivió. Desde luego el río pues ha ido cambiando. Yo para hacer este trabajo, bueno, conozco el río, he estado en Yurecuaro en diversas ocasiones, sin embargo para hacer este trabajo desde luego que tuve que desplazarme nuevamente a Yurecuaro ya con fines específicos de investigación, y fue muy curioso porque de las historias que me platicaron, digamos la gente que conoció el río el siglo pasado, sobre todo en épocas muy tempranas del siglo pasado, platicaban cosas extraordinarias de ese río, ¿no? O sea, en Yurecuaro mismo platican no solamente sus actividades productivas en términos de pesca, en términos de sino también actividades cotidianas y de recreación. Las mujeres ahí lavaban, los domingos se hacían reuniones de todo el pueblo en el río. Y bueno, hay muchísimas historias acerca de esto. A mí me tocó ir en una época de sequía, en donde era un verdadero charco y bastante contaminado. Sé que bueno, no siempre el caudal baja tanto como para poder considerarlo así, y las causas sabemos todos que son muy complejas, no es un tema también muy complejo, pero ciertamente Yurecuaro, al estar instalado a la vera del río, sí va a tener una importancia específica desde tiempos muy antiguos. Yurecuaro, pues ustedes lo pueden ver, está en la parte norte del estado de Michoacán, muy cerca también ya de la frontera con el estado de Jalisco. De hecho, La Barca, que ya es un pueblo de Jalisco, está muy cerquita de ahí. Bien. Maestra, estamos viendo ahorita en pantalla lo que nos está representando y nos está diciendo realmente cuál sería qué pasó en Yurecuaro, pensando, trasladándonos a la revolución. Quisiéramos pensar, Nino, de qué vivía la población, para empezar, cómo era la educación, hasta qué nivel podíamos hablar de ellos, y qué fortaleció si Yurecuaro estuvo en la revolución, o cómo participó, sí. Porque es lo importante, cómo participó y quiénes participaron, qué clase de gente vivía ahí. No sé, está un poco alejado, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué clase media, baja? ¿Qué tipo de gente era? Y sobre todo me interesaba mucho la educación. ¿Cómo estaba la educación? Miren, quisiera empezar antes de irnos sí. a lo que es el pueblo de Yurecuaro, un poco de dónde eran mis abuelos. Sí. Mis abuelos eran de una ranchería que se llama El Refugio. El Refugio queda a 6 kilómetros de Yurecuaro. Actualmente 6 kilómetros en una carretera que es buena, se hace en un ratito, 5, 10 minutos, 15 minutos, porque es muy buena la carretera. En aquel entonces se tenía que hacer o caminando o en el lomo de algún animal. Por lo tanto, sin embargo, el refugio, esta ranchería, era desde luego perteneciente a lo que era el pueblo de Yurecuaro. Mis abuelos nacen en el siglo XIX, o sea, mi abuelo nace en 1886, y mi abuela va a nacer en 1896, o sea, justamente antes de que termine el siglo XIX. El refugio es una ranchería que con pocos habitantes, sobre todo en ese tiempo, a finales del siglo XIX, en donde, bueno, las condiciones, las actividades de esta ranchería tienen que ver básicamente con las actividades agropecuarias. Tanto los padres de mi abuelo como mis bisabuelos van a ser rancheros que tienen tierra, que van a producir tanto productos
agrícolas, como también una pequeña producción pecuaria, en donde van ellos a depender básicamente de estas actividades. En el refugio no hay escuela, para entonces estamos hablando pues de hace un siglo, no hay escuela. La gente que quería estudiar tenía necesariamente que ir a Yurecuaro. En Yurecuaro ya para lo que es el siglo XX, principios del siglo XX, sí cuenta con una educación primaria. Solamente si tenían que estudiar, tenían que salir justamente también de Yurecuaro. El estado de Michoacán, como decíamos en un principio, va a verse dentro, bueno, va a estar siguiendo un poco la tónica nacional. Nosotros sabemos que don Porfirio Díaz había llegado a la presidencia desde 1880. En Michoacán, don Porfirio Díaz, digamos, siguiendo un poco la tónica que impuso a nivel nacional, pues también impone a un gobernador, un paisano de él, que es Mariano Jiménez, como gobernador. Mariano Jiménez había sido un oaxaqueño que había sido gobernador de Oaxaca, y que en ese momento estaba fungiendo como jefe del ejército en Michoacán. Lo impone Porfirio Díaz, y Mariano Jiménez va a estar en 2 periodos. Los periodos, recordaremos que para entonces eran de 4 años. Sin embargo, tiene que pedir un permiso en el siguiente periodo por motivos de salud. Por lo tanto, es sustituido por un personaje, Aristeo Mercado, que va a estar gobernando por un largo periodo en el estado de Michoacán. De hecho, en 1906 se va a reelegir por cuarta ocasión, y aquí es donde podemos ver un poco la equivalencia con lo que estaba pasando en la ciudad. O sea, primero una imposición de un gobernador que dura dos gobiernos, y después de uno segundo que va a durar cuatro periodos. En el estado de Michoacán, como en otros muchos estados, ya el trabajo de los clubes liberales había hecho su función. O sea, había muchos jóvenes de ideas liberales, principalmente pequeños propietarios, estudiantes, profesionales, que habían estado haciendo pues una serie de movimientos de los clubes antireeleccionistas, justamente propiciados no solamente por las reelecciones o por el poder continuo de Díaz a nivel nacional, sino lo que estaba pasando también en el estado de Michoacán, pues. O sea, también eran, digamos, exactamente lo mismo que estaba pasando a nivel nacional. Por lo tanto, cuando se lanza cuando en 1906 se hace la campaña para la gobernación en el estado de Michoacán, sí manifiesta cierta inconformidad, que a final de cuentas no va a prosperar en algo, en detener justamente pues imposición, porque a final de cuentas era una imposición. Y había gente que quería el cambio. Desde luego que sí, o sea, desde luego que sí, principalmente en la capital del estado, ¿no? Donde se encuentra muchas veces ya la gente que tiene más oportunidades de leer, ¿no? César. Sí, y de tener una carrera, de estar más informados. Claro, es todo, y sigue pasando. O sea, ¿le parece bien que hagamos una pausa? ¿Cómo? Y enseguida regresamos. ¿Cómo? ¿Sí? Muchas gracias. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado.
Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, estamos de vuelta a mesa, estamos entrevistando a la maestra María Eugenia Herrera. Ella es miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio, con el tema Una familia michoacana durante la Revolución. Adelante, maestra, por favor. Sí, bueno, estábamos hablando entonces básicamente de lo que es el estado de Michoacán y muy particularmente de Yurecuaro. Yo les traje algunas imágenes justamente de Yurecuaro, que son un poco más antiguas, de la época incluso que estamos ahorita tratando. Miren, la primera imagen es un poco como para que ustedes no solamente lo ubiquen en el mapa, sino que empiecen un poco a identificarlo y a reconocerlo. Yurecuaro, en esta primera imagen que ustedes van a ver, es interesante, la escogí porque es una imagen muy antigua. Es uno de estos milagros que se ponen en las iglesias como retablos. ¿Cuál es la patrona de Yurecuaro? Es Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Que está viendo una figura así como de San Juan de los Lagos, pero no, es más abierto el manto en sí, San Juan de los Lagos. Sí, es más abierto, ¿no? Sí. Esta imagen es un retablo, es uno de estos milagros que pone la gente cuando tiene algún favor que agradecerle a alguno de los santos, o en este caso a la Virgen. Y está hecha por españoles de Yurecuaro del principio del siglo XIX. Y tiene una inscripción que dice de esta manera. Dice: a devoción de don Cosme Antonio de Estrada y don José de Besoy, que se han constituido esclavos de la Purísima Concepción de María Santísima, que se venera en el pueblo de Yurecuaro desde que con sus agencias y administración se favoreció su nuevo templo y los ha liberado de la persecución que han padecido los europeos. Esto es una imagen que tiene que ver pues con Yurecuaro. La siguiente, les hablábamos de que Yurecuaro está a la vera del río Lerma, y esto es una foto actual, pero hace referencia a un hecho histórico, que es cuando se otorga la concesión, la audiencia de Nueva Galicia en 1689 a la pesquería conocida como Las Chorreras. Desde luego, Yurecuaro es un pueblo que es, cuando había una producción pesquera importante, que ahora no lo es, tenía este tipo, digamos, y todavía se conservan de alguna manera, de sistemas de pesca en el río Lerma. Y puse algunos personajes, desde luego que son de esa época. O sea, este es un poeta, Eustacio Cepeda. Él vivió entre 1830 y 1896. El que sigue, este es un personaje, se llama Tiburcio Villanueva. Él se dedicaba a la compra y venta de ganado. Bueno, anecdóticamente fue asesinado en la última década del siglo XIX. El que sigue, aquí es una doña Gertrudis, una mujer que también vivió en el último tercio del siglo XIX. Es ella. Sí. Muy guapa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Bueno, eso está muy bonito. No, eso está muy feo. Eso está muy feo. Bueno, este es otro personaje, Eduardo Villaseñor, también del último tercio del siglo XIX. La que sigue. Esta es también una persona, Mariquita Arce, de 1898. La que sigue es un matrimonio de Pepa Chávez. ¿Así es? No, ¿verdad? Doña Crescencia. Ok, no la tengo aquí en la mano, pero es también otro personaje, se llama Crescencia, Doña Crescencia. La que sigue,
Este es un señor ahí muy... Sí, Agustín Navarro Salcedo, también un personaje de esa época. Catrino. Catrina, desde luego que sí. platería. Este personaje en Yurecuaro se instaló un tranvía, y aquí nos señalan que fue el último dueño del tranvía en 1911. Ya estamos entonces rebasando lo que es el siglo XIX. ¿El dueño del tranvía? Sí, el último dueño. O sea, un tranvía que... es dentro de la ciudad. Era muy pequeñito la vía. Yurecuaro, lo que pasa es que se va a hacer, o sea, va a ser una de las, aparte del tranvía que tenía de uso interno, va a pasar por Yurecuaro lo que es el ferrocarril que va a llegar de México a Guadalajara. Y esto le va a dar a Yurecuaro una particularidad muy específica por el paso de tren. Recordemos que para el siglo pasado, sobre todo principio del siglo pasado, lo que es toda la primera mitad, el ferrocarril va a ser un medio de transporte muy importante en toda la República. Claro. Por lo tanto, en Yurecuaro, en el momento en que se pone el ferrocarril, sí va a impactar en la vida no solamente de Yurecuaro, sino de toda la zona. Se va a poner ahí posteriormente una vía alterna que va a bajar hacia el sur, que también va a ser importante dentro de lo que es el pueblo, y es parte de lo que puede pensarse que es el porfiriato en Yurecuaro, en Michoacán, como lo fue en el resto del país. Caracterizado, digamos, don Porfirio se esmeró porque hubiera ciertos signos de progreso, de modernización, y recubre el país, sobre todo las zonas urbanas, de una serie de elementos muy modernos, ¿no?, para la época, de edificios también, que también en Yurecuaro van a aparecer, ¿no? ¿Por qué, Mesa? ¿Era importante cuestión económica? Yo creo que son dos cosas. Por un lado, digamos, hay un impulso de la época en sentir que como todo sistema económico capitalista, con ciertos signos de progreso, ¿no? El progreso como un factor importante dentro de lo que puede ser la política de un Estado capitalista, ¿no? El progreso que tiene que ver más bien con signos de crecimiento más que de desarrollo social, que fue lo que pasó con México en esa etapa, ¿no? O sea, en donde sí hubo un cierto crecimiento y una cierta modernización, pero no hubo un desarrollo social, y que a final de cuentas es lo que va a generar justamente el estallido de la revolución, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana tiene que ver justamente con las condiciones imperantes en el país de tipo social, en términos de una equidad social que no se logró, o que a final de cuentas quizá nunca se buscó, ¿no? El país, y en Yurecuaro mismo, pues existía también esto. La riqueza estaba concentrada. Desde luego el Estado para entonces tenía una producción básicamente agrícola. Yurecuaro no tenía para entonces ni aún ahora una actividad industrial, era más bien de tipo agropecuaria, pero digamos, cuando Porfirio, después sobre todo de la desamortización de los bienes de la Iglesia con las leyes de reforma, se propició por un lado el reparto de las tierras comunales de los indígenas, que sobre todo en el estado de Michoacán afectó más, digamos, a los grupos indígenas del norte del estado. Y estas tierras comunales terminaron incorporándose a las grandes haciendas, que también en Michoacán y específicamente en Yurecuaro, pues igual que en el resto del país, se vieron beneficiadas e incrementaron tanto su extensión como su poder, ¿no? En Yurecuaro hubo grandes haciendas, una de ellas, por ejemplo, la de Monteleón, una hacienda muy, muy grande, que queda como a unos 4, 5, 6 kilómetros de lo que es el pueblo de Yurecuaro, y como esta, pues hubo otras haciendas más, ¿no? Gina, si tu pregunta, no es una pausa. Claro que sí. Yo ya tengo mucha ansiedad por conocer cómo pesó, qué es lo que hizo figurar tanto, no sé si del lado Herrera también, pero sí de Cuevas,
en esa época de la historia de México, de la Revolución, justamente en Yurecuaro, que es lo que hizo que esa familia fuera así de conocida, de recordada, que tuviera una presencia histórica. Sí. Vamos a una pausa, maestra, y entramos con ese tema. Bien, estamos entrevistando a la maestra María Eugenia Herrera con el tema Una familia michoacana durante la Revolución. Adelante, maestra. Sí. Ya Gina está ansiosa. Sí, lo que pasa con la historia de mi familia y la función que tuvo dentro de lo que es este proceso histórico es cómo contribuye, más bien no podemos inscribirla dentro de los personajes que hicieron historia. Y justamente yo creo, justamente por eso es que me interesó hacer esta historia, porque actualmente, afortunadamente, la historia está incursionando desde hace tiempo ya en nuevos derroteros, ¿no? Hasta la historia tradicional siempre había hecho énfasis básicamente en los procesos políticos y en los grandes personajes de reyes, presidentes, científicos, artistas, y había pasado totalmente inadvertida a la gente común y corriente, la gente sin historia, la gente que no queda inscrita pues dentro de los anales de las crónicas, o sus nombres pasan a figurar. Actualmente, bueno, ya esto es una práctica historiográfica que ha sido propuesta, que tiene antecedentes muy firmes en la historiografía reciente del siglo XX, y que es y que básicamente se ha venido a concretar en algunas propuestas historiográficas, básicamente en Italia con la microhistoria. Esta microhistoria que pone atención en esta gente sin historia, o sea, gente que no quedaron pues registrados como grandes personajes, ¿no? Pero que a final de cuentas el estudio de estas gentes sin historia es muy importante, porque nos puede reflejar justamente la parte social y cultural de los que también conforman la historia, a pesar de que no hayan quedado inscritos en ella. Mi familia no va a quedar, sobre todo la familia Cuevas, no va a tener un lugar en los libros de historia, pero va a tener un lugar dentro de los procesos históricos, porque forman parte de ellos, como lo formamos toda la gente que estamos inscritos en una sociedad. Efectivamente, mi familia mis abuelos se van a casar en 1911,
van a sufrir los primeros embates de la revolución en el Estado, no solamente por los eventos de carácter de carácter bélico, sino por todo lo que esto conlleva, o sea, en el desequilibrio de las actividades cotidianas y económicas de las comunidades, y que van a repercutir en la forma de vida. También surgen grupos, el bandolerismo surge en esta región y va a asolar a todo lo que es el estado de Michoacán, pero específicamente también a Yurecuaro y sus alrededores. En ese sentido, en 1914, mis abuelos deciden emigrar para Estados Unidos y salen para allá. Salen para Estados Unidos también, digamos, en un momento que en Estados Unidos está pasando por una situación, ha empezado la Primera Guerra Mundial, vienen también en un despliegue económico del 19 al 29, en donde están impulsando de una manera bastante importante su industria y su producción agrícola, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y mi abuelo y mi abuela van a ir para Estados Unidos, y ellas se van a quedar hasta 1917. Van a regresar por un hecho muy cortito. Mi abuelo sufre un accidente, trabaja, ellos van a emigrar al estado de California. Eso también es parte de la historia de México, también es parte de que todavía se sigue repitiendo, que todavía estamos nosotros. Lo cíclico, sí, claro que sí. Van a regresar en 1917. O sea, mientras tanto en el país, bueno, pues se van a suceder primero el término de la época porfirista. Bueno, Porfirio, ustedes lo sabemos, estamos justamente en vías de conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana, y bueno, todos conocemos los acontecimientos, cómo se empiezan a gestar primero con diversas situaciones de descontento desde el principio del siglo XX, pero que a final de cuentas van a hacer finalmente crisis en 1910 con la salida de Porfirio Díaz, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya sabemos, las elecciones que llevan a Madero y a Pino Suárez al poder, pero pues también el cuartelazo, que el levantamiento en armas por parte de diversos personajes, entre ellos Huerta, que va a llegar al poder y se va a quedar en él, y que va a ocasionar desde luego la etapa de la revolución, la época constitucionalista, con varios personajes, o sea, principalmente del norte, pero desde luego también Villa del Norte, Zapata en el sur, y el gobierno de Huerta, que en el estado de Michoacán básicamente vamos a tener también ciertos periodos muy parecidos. Al principio, porque habíamos dicho que el mercado había estado también religiéndose por una serie de periodos, 4 en sí, justamente cuando en su cuarto periodo también hay una serie de levantamientos de inconformidades con respecto a esto, y cuando se reelige por cuarta ocasión en 1911, entonces hay un personaje que viene de fuera del estado, o sea, es Gertrudis Sánchez, que va a llegar y va a hacer justamente la campaña en Michoacán. Se viene, ustedes recordarán toda esta pugna interna dentro de lo que es la familia revolucionaria, dentro de lo que es, digamos, los diversos factores más bien grupos que inciden en la revolución. Y en Yurecuaro, en Michoacán, también va a aparecer algo por el estilo, y van a estarse hasta 1917, en donde finalmente ha triunfado ya lo que es el constitucionalismo, y Carranza llega finalmente al poder, y en Michoacán va a llegar Pascual Ortiz Rubio, que finalmente va a ser el primer gobernador ya constitucionalista, que va a gobernar hasta 1920. Es cuando regresa mi abuelo, justamente mis abuelos regresan a vivir, ya no al refugio, sino regresan a Yurecuaro. O sea, y esto también es un fenómeno que va a repetirse en el estado. Justamente las rancherías son las más desprotegidas dentro de lo que son de la revolución, y por lo tanto sí va a haber una migración
a poblaciones que les ofrezcan un poco más de seguridad. Por lo tanto, el abuelo regresa y también la forma de vida que ellos habían tenido hasta entonces en un rancho, con todas las limitaciones que podía tener en ese momento la vida en ese momento. En ese momento, bueno, ya la luz eléctrica se había introducido incluso en Yurecuaro, pero pues en el refugio no. Y esto implica una serie de cuestiones en la vida cotidiana bien importantes, que quizá ahora pues posiblemente no lo dimensionemos. Cuenta que la abuela se fue a Estados Unidos y que cuando se tuvieron que regresar ella lloraba, y lloraba porque justamente comparaba su forma de vida en Estados Unidos con la forma de vida que había tenido en el refugio. O sea, la gente en el refugio generalmente, digamos, la gente en el refugio, hombres y mujeres de acuerdo a su condición, a su edad, se iban incorporando a las actividades de la familia conforme iban creciendo. Los hombres un poco pues a las actividades agrícolas y pecuarias que tenía su padre, las mujeres generalmente ayudando a las faenas de la casa, pero en situaciones bastante difíciles, pues, ¿no? Y cuando regresan pues a Yurecuaro, y entonces van a participar también dentro de lo que es la vida ya del pueblo, específicamente de Yurecuaro. Bien, vamos a una pausa, y antes de irnos a la pausa, yo sí, estamos ya a 15 minutos de terminar el programa. Yo creo que lo importante de esto, Gino, si lo veas, usted dijo unas palabras muy increíbles, maestra, de que no se necesita estar en la historia, pero estamos viendo una familia mexicana que pasó en la revolución. Como cuántas habrán pasado, quién sabe. Aquí nos decía el historiador hace 8 días, que nos dejó impactados aquí, de que yo sí quisiera preguntarle, ¿hubo hambre? Aquí hubo mucha hambre. Cuando después del golpe de Estado, nos decía que había muchísima hambre, ¿no? Que el pueblo estaba, pero mal. En ese tiempo, cuando va el golpe de Estado, maestra, las familias, ¿no? Allá, y muy especialmente yo creo que la familia en Yurecuaro, también hubo ese contraste. Cuando está el golpe de Estado, empieza la revolución, sigue la revolución, no se detuvo eso, fue una sinergia que fue trayendo más y más cosas. Pero sí me gustaría que nos dijéramos, regresando, por favor. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y vienes de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien, estamos entrevistando a la maestra María Eugenia Herrera con el tema Una familia michoacana durante la revolución. Estamos platicando, maestra, aquí hemos visto que hubo mucha hambre durante el inicio de la revolución. En la Ciudad de México también hubo muchísima hambre, que hacíamos una reflexión llena de que ojalá que las autoridades, que creemos en ellas, les sirva para no repetir eso, ¿no? Porque es preocupante, maestra, lo que está pasando. Ahora lo traslado ahorita en este momento a Michoacán, todo lo que está pasando en Michoacán, ya que estamos tocando este tema. Y ya no solamente en Michoacán, en otros estados, que sirva de reflexión. Maestra, ¿qué nos puede decir de ese tiempo que se tiene registrado sobre esos tiempos? Sí, bueno, desde luego, como ustedes lo están señalando, este tipo de fenómenos revolucionarios van a afectar a todas las personas que viven, en este caso en México. Primero porque se trastoca totalmente, digamos, las actividades económicas que se vienen llevando a cabo.
y en Michoacán y en Yurecuaro, toda la zona de Yurecuaro va a suceder también lo mismo. Habíamos platicado pues cómo la actividad era básicamente de tipo agrícola y pecuario de la región y estaba muy concentrada en las grandes haciendas que había. Ya mencioné la hacienda de Monteleón. Justamente esta hacienda, los hacendados ante el impulso de la revolución abandonan la hacienda, la dejan, y justamente es curioso. Estuve yo hace unos meses platicando con la gente que todavía vive ahí, y ellos platican, no ellos, sino lo que le platicaban sus padres, sus abuelos, como en el momento en que salen los dueños de la hacienda, en una sola jornada, todos los que estaban, digamos, trabajando en la hacienda, que eran los peones acasillados, desmantelan el casco de la hacienda tabique por tabique, piedra por piedra, o sea, en una sola jornada. Todos fueron justamente para evitar que regresaran los dueños de la hacienda, o sea, para impedirles que siguieran ellos teniendo el monopolio pues, de las actividades económicas. Sin embargo, pues hay que suponer que al final de cuentas esto sí hay un rompimiento de lo que es una actividad productiva, o sea, en una situación que si bien no era de equilibrio, en tanto que había este monopolio capitalista por parte de los grandes hacendados, pero había un equilibrio, ¿no? Sin embargo, en el momento en que se rompen las formas de producción que se venían llevando, pues ocasiona desde luego pues todo lo que nosotros sabemos. En Michoacán va a suceder que van a llegar personas que Francisco Múgica, que es parte de los que está propugnando por un tipo de resultados de la revolución de carácter social. Entonces, Francisco Múgica va a llegar a la gobernatura del estado de Michoacán en 1922, y después de él ya sabemos que llega también, que llega Lázaro Cárdenas a la gobernatura del estado. Con esto podemos pensar que en el estado de Michoacán se va a dar, se va a iniciar, o sea, va a ser parte va a ser un estado de la república en donde el reparto de la tierra, la reforma agraria, se va a empezar en años muy tempranos. Con estos dos personajes. Sin embargo, bueno, también sabemos lo que ha pasado con la revolución. Después de ellos van a regresar nuevamente a las formas un tanto burguesas que se venían imperando dentro de la política del Estado. Llegando, Lázaro Cárdenas va a gobernar en Michoacán de 1928 a 1932. Después de él va a llegar a la gobernatura del Estado un gobernador que va a dar un poco marcha atrás pues a este reparto de tierras. El reparto de tierras en Michoacán no fue fácil, como no fue fácil en el resto de la República. Hubo muchos intereses afectados y por lo tanto hubo mucha gente que se opuso. Ahí también la vida de los abuelos se ven incertas. Mi abuelo regresa de Estados Unidos, pero le toca justamente esta época en donde se está viendo justamente tanto a Francisco Múgica como a Lázaro Cárdenas haciendo este trabajo de los agraristas que le llamaban, y él se va a incorporar un poco a esta actividad, y desde luego va a tener problemas, ¿no? Primero él se instala en el Camichi, que es un pueblo que también está muy cerca del estado, de Yurecuaro, pero tiene que salir porque como comisionado agrarista pues tiene problemas, intentan matarlo, tiene que refugiarse en Yurecuaro, en el municipio. Ahí sigue con actividades de tipo política, que también justamente dentro de esta tendencia agrarista nuevamente nuevamente va a tener represalias y va a tener que salir entonces huyendo para Guadalajara. Esto del impulso que da Lázaro Cárdenas a la reforma agraria y que se da marcha atrás, vuelve a tomar un poco nuevamente un cierto impulso cuando Lázaro Cárdenas, 2 años después de su gestión como gobernador, va a llegar a la presidencia, y por lo tanto pues se va a continuar de alguna manera
en Michoacán con esa tendencia, ¿no? Sin embargo, bueno, las estructuras, no lo sabemos, no fueron cambiadas de todo, ¿no? A pesar de la revolución. Claro. Gino. Sí, sigue habiendo, inclusive a pesar de los tiempos y de las revoluciones y todo, estos movimientos sociales, una gran afectación, porque yo creo que es de los estados que más aporta en la migración hacia los Estados Unidos para buscar mejores elementos de vida, y nos dejan solos en ciertas temporadas bastante grandes y hacen disfuncionar una familia porque se separan, ¿no? Sí. Entonces es uno de los estados que más lo sufre. Si bien es cierto que más aportó por esas inconformidades, estamos viendo que estamos en lo mismo. Me decía un amigo japonés que vino a estudiar la historia de nuestro país a mediados de los 80. Ustedes no nos podemos entender a los mexicanos. Han repartido las tierras miles de veces y no terminan de repartirlas. Y de todas maneras no hay una producción sana, equilibrada en el campo. Y tampoco se ha llegado al equilibrio de los factores de la producción, que fue el exceso criticable y atacado por las masas, digamos así, en la revolución contra Porfirio Díaz, y que supone que eso traería como fruto el gobierno institucional y constitucional, ¿no? Ya para nuestras épocas. Entonces quiere decir que el mexicano no ha entendido del todo la lección ni ha tomado ese nacionalismo que debemos tener muy arraigado para poder arrancar con un plan de crecimiento, de progreso, defendiéndonos nosotros mismos. Pareciera ser que el mexicano es el lobo del propio mexicano, ¿no? Así es, así es. Bueno, no sé si para terminar, porque creo que se nos está acabando. Nos faltan 5 minutos, ¿no? Vemos algunas imágenes. Sí, por favor. Quisiera decirles que estas imágenes pertenecen a un libro que se publicó en Yurecuaro. Se llama el libro de Yurecuaro, Estampas Provincianas, y lo escribe el señor Jesús Fidelmar Banda. También hay un cronista en Yurecuaro, del cual yo tomé algunos datos, es señor Francisco Miranda, y escribe pues una monografía sobre Yurecuaro, dentro de lo que es las monografías que publica el estado de Michoacán. Como les decía, hay veces que las imágenes hablan mucho más que las palabras, y estas imágenes ya van a pertenecer entonces, digamos, a familias ya más cercanas a 1910, ¿no? ¿Esta imagen qué número es? Perdón. Sí. Como un puente, ¿no? Más sí. Este es el puente que está en Yurecuaro. La familia, la anterior habíamos visto una familia. Sí. Es una familia que va a dar, es de las familias importantes de Yurecuaro en términos de aportación a gente que participa así en la revolución. Y en este puente que ustedes vieron, está un ahorcado, está una persona que está colgando del puente, y nos vamos a esta. Okay. ¿Estaba todavía ahí presente el ahorcado? Sí, es que las fotografías, bueno, no son muy claras, pero sí está un ahorcado ahí. Bien. Nos vamos entonces a cuál? A las 9. Ok. Ahí está. Sí. Sí, les decía, ya son familias más cercanas al 1910, no como las que vimos antes, que eran anteriores. La siguiente, por favor. Sí, nuevamente, o sea, familias ya más próximas más bien dentro del siglo XX. Esto es, la imagen, ¿qué número es? Perdón, es que no la alcanzo a ver desde aquí. Ok, sí. Bueno, este es el ferrocarril que llega a Yurecuaro. Sí, sí tiene el número, ¿verdad? Ese también es el ferrocarril, ¿no? Sí, también es el ferrocarril. Sí, la 14. Es el primer tren que llega a Yurecuaro, de Yurecuaro a Zamora. ¿Qué año? Esta fotografía es de 1900. Sí, la que sigue. Qué va. Sí, la 15. Llegó la modernidad. Sí, llegó. Justamente a Yurecuaro también llegó en la modernidad. La 15. Ok. Bueno, la que sigue, la 16, por favor. Sí, este es
la 16, la que sigue. Ajá, esta es la calle de Centenario, de Yurecuaro, la que sigue, por favor. Esta es la plaza. Está grande la plaza en Yurecuaro. Sí. Está muy grande. Sí. Lo que se ve al fondo es el Palacio Municipal. ¿verdad? Municipal. Sí. Sí, esta es una presentación de una corrida de toros. La que Hay sigue. un cartel. Sí, un cartel. Este es justamente lo que queda de la hacienda de que les platicaba a ustedes. Que la tumbaron de la Virgen. Sí, exactamente, que la fueron una de las haciendas más grandes de la zona. La que sigue también es de la misma hacienda. La que sigue la hacienda tenía su propia capilla. Estos son sacerdotes que pertenecían a la capilla. La que sigue. Sí. Estos son personajes de hacendados. Sí, la que sigue. También personajes encumbrados de Yurecuaro. Este personaje es Alejandro Arce. Él va a ser maderista. Esta fotografía es de 1909. La que sigue, por favor. ¿Sí? Esta es una familia también de un revolucionario, del señor Rodolfo García. Su familia, su madre y su hermana. La que sigue, por favor. ¿Sí? Estas son fuerzas conocidas como los Colorados de Maximiana, y es de 1914. Ya estamos gente que surge de la revolución. Sin embargo, estos son fuerzas irregulares huertistas. ¿Sí? Esta es sí. ¿Esta qué número es, perdón? 26. La 26, justamente la que sigue mejor. Esta es la familia Alcalá, que van a ser varios elementos de la familia van a levantarse en armas dentro del impulso surgido a partir de Huerta, o sea, del golpe de estado de Huerta. La que sigue, por favor. Justamente un integrante de la familia anterior fue asesinado, y aquí en el puente es ahorcado el presunto asesino de esta persona. La que sigue. Sí, esta es la familia que ¿qué número tiene? 27. Ok. Sí. Esta es parte de la familia Ochoa Pérez, que también sus elementos, varios de ellos se alzaron en diferentes momentos de la revolución. Sí, la que sigue, por favor. La 28. Okay. La 28. Sí, es justamente son diferentes elementos de la familia Ochoa Pérez. Todos son revolucionarios carrancistas. Están mencionados varios de ellos, todos ellos se incorporaron. Esto es en 1914. Sí. La que sigue. La 29. Bien, también es don Jesús Anaya, es un personaje bastante popular. Incluso hay un corrido que se le han hecho, tanto su participación con los maderistas en 1911 como con los villistas en 1914 y 1916. La que sigue, por favor. También es otro personaje de la revolución, también de Yurecuaro. La que sigue, por favor. La 30. Bien, estas imágenes a partir de aquí pretenden más bien ya ver una serie también ya de imágenes de la gente después de la revolución. Podemos irlas viendo, ya son... ¿Por qué no, maestro, usted nos va dando su conclusión? Sí. Y vamos viendo Sí. esto? Bien, pues la conclusión básicamente podría ser justamente esto, o sea, el hecho de haber escrito yo la historia de mi familia desde la perspectiva, digamos, insertándola dentro o en varios niveles, relacionándola con los eventos históricos que le toca vivir, es en este caso la Revolución Mexicana,
es justamente para rescatar esta participación o la historia un tanto más social de la gente que, si bien no tiene un papel protagónico dentro de lo que puede ser los grandes eventos nacionales, sí está también dentro de la historia, en tanto que la vive, en tanto que el conjunto social, a final de cuentas, es el que motiva los grandes cambios en el devenir de la sociedad. Y no. Sí. Bien, maestra, la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento a la licenciada María Eugenia Herrera por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día martes a las 21 horas a través de internet con el tema Una familia michoacana durante la revolución. Hacemos entrega con mucho cariño, con mucho respeto y admiración, pero principalmente con el agradecimiento de esta aportación a esta revista. Muchas gracias. Se lo agradecemos, maestro, y queremos agradecerlo de todo cariño. Maestra, yo para despedirla quisiera hacer una reflexión ya para irnos, Gino, de Michoacán. Tú dijiste un dato que es sorprendente y que es, ya lo dijo la maestra, que es real. Y tú dijiste, sigue aportando a Estados Unidos en mayor índice de gente, de brazos trabajadores. Y a mí sí me deprime ver esto, porque la maestra lo dijo, que de qué año estamos hablando, y sigue haciendo eso. Y es gente trabajadora, es gente honrada, es gente limpia. Ahorita está involucrada en muchas cosas que yo creo que son hay mucha política ahí ahorita. Pero la gente de Michoacán, yo tengo un concepto extraordinario, gente muy, muy trabajadora, maestra, que yo creo que tenemos que rendirles este programa, rendírselo. Ya se habló poco de Lázaro Cárdenas, y usted habló de 1928-32, luego fue presidente de la República, hubo ahí, yo estaba en Michoacán, donde, yo te voy a dar mi concepto, donde hay mucha extensión de tierra, como usted lo dijo, maestra, pero no trabajada. Pero también hay que pensar, ¿por qué, Gino? Porque ¿de qué sirve tener tierra si no tienes medios económicos para poderla producir? Y además no solamente tener medios económicos, tener las técnicas para poderla hacer, porque si tú lo quieres hacer con un buey enfrente y haciendo cosas que ya son de hace muchos, pero muchos siglos que ya se usaba eso, y mientras que otras partes en los gobiernos ayudan a que el campo produzca mucho mejor. Y aquí seguimos todavía con eso. Y yo insisto, ¿de qué sirve de haber tanto reparte de tierra si ve uno con pena de que hay tierras ahí abandonadas? Porque no hay dinero para invertir, y la gente opta por allá o irse a vender droga más, producir eso. Aquí por eso es importante recordar la historia. Este programa es importante que la gente sepa lo que está pasando. Es una repetición de lo. Volvemos a ver que la historia se repite cíclicamente. Cada día, y a nosotros nos toca hacer una llamada a las autoridades para que toman cartas en el asunto. Le decimos que por favor apoyen a esto, ¿no? Porque lo hemos platicado aquí muchas veces. Nosotros estamos al día, y todos los estudiantes que han venido han hablado en cada martes de que la revolución trajo mucha desgracia, no nada más cantar arriba Che Guevara, arriba Fidel Castro, arriba fulanito de Abraham, a vivir ya una revolución en carne de propia, donde hay hambre y hambre fuerte, porque la demás gente que tiene dinero, pues ahora nada más apretan un botón y todo su capital se pasa a otros lados sin tener ningún problema, ¿no? Y antiguamente tenías que irte a Estados Unidos, no sé, de otra forma, pero ahora nosotros nos quedamos los que vivimos al día. Por eso nuestra llamada de atención, para evitar que la historia es cíclica. Este es un momento histórico, ¿no? Es un momento histórico, y queremos hacerlo desde aquí a toda la gente que nos esté viendo, que es un momento que pueden hacer todavía cosas. Ahorita está tomando Michoacán,
pero podemos tomar cada estado de la República. Y es cíclico. Y en el Distrito Federal, todavía es tiempo, Gino, todavía es tiempo, maestro, que se haga algo para el beneficio de los mexicanos y queremos contribuir a eso. Tan es así que estamos los tres aquí hablando de eso, la familia de usted, no solamente para mi parecer, no sé de lleno como lo conozco de verdad, le puedo decir que sí contribuyamos, y contribuyó bastante. Maestra, y nada más para despedirnos, ¿nos puede decir su trabajo que expuso ahorita, dónde lo podemos encontrar? Sí, nosotros, el grupo CLIO, publicamos, este libro se llama La Revolución Mexicana, otras voces, otros escenarios, contiene 10 artículos de la gente que pertenecemos a este grupo, y lo podemos encontrar en Avenida Insurgente Sur 1814. Sí, así es. O www.clio.com.mx. Así es. Hay que colaborar. Gracias. Bueno, pues eso es todo. Gino, ha habido luz esta noche. Bastante luz. Y podemos irnos a gusto. Muchas gracias, Gino. Te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Recuerden ustedes que mañana tienen un compromiso, porque mañana es arte y cultura. Mañana va a estar un gran maestro de la ENAP, pero gran maestro muralista. Ha hecho murales en muchas partes, no solamente en México, sino en el extranjero. Un gran muralista, es una persona mayor él, pero una gran trascendencia, que es de nuestra universidad. El maestro muralista Adolfo Mexiac, o Mequiac, como lo quiera usted pronunciar, mañana estará aquí. Muchas gracias. Como siempre le decimos, sea usted feliz. Nos vemos el día de mañana.